¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es miércoles 14 de julio. Saludo al doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto estar aquí. ¿Cómo Juan está? Ignacio Zavala, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. A ver, déjenme plantearles esto. El presidente, nada más pasando la elección, empezó a hablar de las corcholatas, de los tapados y nombres, y ya obligó a Marcelo Ebrard a salir en una mañana a decir sí, sí me interesa, y Ricardo Monreal, que no estaban los nombres, a decir, y Claudia, y ahora todos andamos en eso. Corcholatas y destapadores, ya dijo el presidente que que él es el destapador, que él va a ser el destapador, pero porque el pueblo dijo. Destapador nomás hay uno. Exacto, destapador nomás hay uno, y ese va a ser él. Sí. Entonces, bueno, lo que quiero plantear hoy es que si esto es muy adelantado, la verdad es que 3 años antes ya este juego, sabiendo que hay un destapador, etcétera, pero hoy lo que quiero plantear es que hablemos un poco de qué hacen los de enfrente, es decir, hay por lo menos una alianza, quién sabe si la alianza va a sobrevivir lo legislativo o no, pero está el PAN, está el PRI y está Movimiento Ciudadano, como un partido que tiene buenos personajes para aventar ahí. Y hoy lo que quisiera platicar, Héctor, Juan, quien quiera empezar. Héctor, ¿esto apura un poco también ese proceso? ¿Tendría que apurarlos? Porque si no, estas narrativas se van construyendo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que desde luego el presidente hizo muy público y muy abierto y muy descontrolado también al mismo tiempo el proceso del oficialismo, vamos a decir del oficialismo. Así es. No, cualquiera que vaya a ser la coalición. Y por tanto, naturalmente que ahorita, aún si se habla mal de ellos, o si se habla críticamente de ellos, los que están presentes, pues son los precandidatos que ha mencionado el presidente. Bueno, Claudia Sheinbaum está actuando como una precandidata, muy claramente. Ebrard ya se subió con su festejo ese que hizo, lo que haya sido. Monreal ya se subió diciendo que él no se descartaba porque el presidente se había referido solo al Poder Ejecutivo, el presidente le dio parte de la razón diciendo que también los dirigentes, etcétera. Entonces, ellos están aparentemente ganando espacio porque pues, se está hablando de ellos y de la parte de la oposición, exacto, no es así para no entrar tampoco en muchos líos, pues en efecto no hay bien a bien mencionado solo un nombre, es el único que está abiertamente diciendo que quiere ser candidato es Anaya, que está haciendo una campaña a través de videos, etc. Pero no se mueven ahí bien los nombres. Eso puede ser una desventaja, es una desventaja en este momento, bueno, se habla de ellos, pero puede no ser una desventaja en el tiempo. ¿Por qué? Porque estar tan presentes como van a estar tanto tiempo los del oficialismo, pues es mucho desgaste. Es mucho desgaste. ¿Sí? Lo estamos viendo. Entonces, pues la oposición tiene que arreglar muchas cosas antes de empezar a hablar de unos candidatos. Lo primero, lo que tocabas de decir, tienen que probar que su alianza sigue funcionando este año. ¿Con qué? Pues con la negociación del presupuesto. Ahí es donde los vamos a ver si la alianza funciona o no funciona. Si la alianza se rompe ahí, pues se abre un juego completamente distinto, ¿no? Cada quien tendrá que poner su candidato. Pero si la alianza se sostiene, entonces la oposición tiene que ir caminando, pero es una cosa casi de semana con semana, hacia la posibilidad de un candidato común. Por un lado el desgaste, pero por otro lado la presencia pública de por lo menos 3 candidatos del oficialismo tendría que modificar algunos planes de los partidos de la oposición y de la alianza opositora en términos de empezar por lo menos a decirnos cómo van a trabajar eso. No lo creo, mira, las lógicas son distintas. Claro, sí. O sea, los del gobierno tienen igual esa parte de exposición natural de funcionarios relevantes, pero también es un riesgo, como lo vimos con la línea 12, por ejemplo, o con cualquier otro problema que vaya a darse. Ellos tienen que jugar con esas dos cosas. Eso por un lado. Por el otro hay que recordar que el que sea de la oposición no va a competir contra la persona de López Obrador. Va a competir contra la corcholata de López Obrador, que quien él decida que sea esa corcholata va a ser. Entonces no es, digamos, con la misma dimensión. Creo que el reto
está en qué partidos realmente van a jugar. Yo creo que el PRI no va a ir en la alianza, eso lo creo desde ahorita, a menos de que el PRI se vaya a romper en una parte de Morena, que es digamos, el desembarco natural de los priistas es Morena. Ajá. Y a la otra parte prianista, tecnocrática, neoliberal, liberal, como la quieras mencionar, pues se va a tener que subsumir y aceptarlo, entrar en un periodo de definición e irse con el PAN, que es el partido fuerte en ese sentido. Movimiento Ciudadano creo que va a jugar bien su carta, pero no va a tener el peso todavía grandote de los otros dos. Entonces, creo que la alianza tendrá que definir cuál va a ser su proceso, cómo evitar, porque yo siempre leo con mucho detenimiento lo de Héctor, no con tanto detenimiento como el presidente que ve letra por letra de lo que escribe Héctor, sí los veo. No sé si vaya a ser una elección primaria, ¿sabes? Creo que también esas elecciones pueden poner en riesgo, ya lo vimos, cierta unidad y cierta taparse. Tendrán que inventar un juego de destape de corcholatas, por usar la retórica de hoy, destape de corcholatas, que pueda ayudarles a ser competitivos a sus candidatos y tener un proceso transparente por un lado, pero limpio en términos de que no salgan raspados tanto pero el PRD y que vaya a ser parte de su alianza, los empresarios o no. Entiendo la parte del desgaste, pero también es cierto que las mañaneras importan en términos de opinión pública y de su presencia de todos los días, y de ahí se van a ayudar las corcholatas también, ¿no? Es decir, sí van a tener que inventar un mecanismo, yo sí creo, el próximo año, cuando hayan visto cómo les va, para también estar presente en la discusión pública, ¿o no? Lo que nos dice la experiencia es que este asunto de tener varios contendientes destapables genera dentro del oficialismo pues distintas tendencias y distintas pasiones, un agrandamiento de las rivalidades, porque de pronto ya están ellos y sus seguidores, porque aquí es muy importante lo que dice obviamente el líder de la corcholata líder y lo que sucede abajo con los repartidores de los refrescos. Es muy distinto. Empieza un pleito, digamos, de pronóstico reservado. Eso es lo que pasa en el oficialismo. Ahora, lo que dice Juan me parece muy importante. De hecho, me parece el asunto clave. En la contienda presidencial del 24 no va a ser del candidato de la oposición que sea o de los candidatos contra López Obrador. Y López Obrador, digamos lo que queramos decir, electoralmente sí es un hueso muy duro. Muy duro. Es un competidor muy difícil de vencer. Bueno, pero no es él el que va a estar. ¿Qué vamos a tener entonces? Pues vamos a tener, yo creo, una elección, como se está viendo, pues de unos políticos mexicanos promedio, que no se caracterizan pues por su carisma o por su arrastre. No, tienen otras virtudes. La contención, cuando las tienen, la mesura, la disposición a negociar, otras virtudes. Esta elección que viene va a ser, la caballada está flaca en los dos lados, vaya, ¿no? Aunque estén muy exhibidos los del oficialismo y no estén visibles los de la oposición, la verdad es que son caballadas flacas, va a ser una elección de políticos mexicanos promedio. En eso yo creo que tiene toda la razón Juan, y es una diferencia muy importante. Sí, bueno, la hace un poco más normal que las últimas que hemos tenido, donde ha estado este hombre que es electoralmente un hueso muy poder, ¿no? Sí. O sea, va a ser más normal. ¿A eso te referías, Juan? Sí, claro. Lo platicamos la semana pasada. Es la primera vez que la izquierda en 30 años va a elegir un candidato que no sea Andrés o Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Eso pensando que Cuauhtémoc Cárdenas no se va a lanzar para el 2020. Quiera que lo incluyan ahí en el juego, pero digamos, creo que lo que tenemos enfrente, como dice Héctor, pues es distinto. O sea, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard no son unas castañuelas, digamos, son corcholatas, precisamente. O sea, no tienen este empuje, este arrastre, este liderazgo de masas que tiene
Andrés Manuel López Obrador, por más que los apoye. Ni se ve en la oposición alguien tampoco que arrastre masas, ¿no? No, por eso Héctor tiene razón, va a haber ahí un empate de personalidades donde la propuesta va a ser, porque digamos, aunque la oposición esté un poco lenta, sí sabemos que hay un electorado dispuesto a votar por la oposición, casi pase lo que pase, sea quien sea. Esa es la otra muy importante, yo creo, Carlos. ¿Qué es lo que vimos en la elección del 6 de junio? Decíamos, y lo dijimos creo que muchas veces aquí, y en todas partes se oía, la oposición no existe, la oposición no está, Morena va a arrasar, van solos, y es verdad que no sentíamos a la oposición, por lo menos no lo sentíamos en los medios, no lo sentíamos, pero la oposición ahí estaba, estaba haciendo su trabajo y se presentó con todas las agravantes a la elección. ¿Fue la oposición o fue un electorado, o fue el electorado? Me acuerdo hace meses que Juan dijo aquí, lo que vamos a tener es un electorado buscando candidato, más que candidatos pidiendo, ¿no? Sí. Tenía más que ver con un electorado, un poco lo decía Juan, que decía, yo voy a votar en contra de estos, y ya, ¿no? Bueno, se te apareció una oposición que no existía, digamos, en el espacio público, pero que en el día de la elección se apareció completita y le quitó al oficialismo pues, territorios importantísimos y quedó claro cualquier cosa menos que no existe la oposición. Pues lo mismo, no vemos candidatos presidenciales, no sabemos, pero de que los va a haber y de que van a tener un electorado disponible, serio y hasta gustoso hacia ellos, eso tampoco hay ninguna duda, creo. Sí, los otros van a tener el problema de los 3 años de desgaste, ¿no, Juan? Es decir, sí, ya los metió el presidente este desgaste y entre las broncas entre ellos, entre Startan, o sea, ya cada vez a donde va Claudia Sheinbaum le preguntan que cómo ve a Marcelo, que cómo ve a Monreal, a lo que haga Monreal le preguntan cómo ve a Marcelo, cómo ve al otro, ¿no? Esta conversación desgasta y empezó mucho antes, ¿no, Juan? De tiempo. Claro, y los errores se van a ver con lupa por parte de ellos mismos, se van a magnificar y luego cualquier cosa que sucede en la Ciudad de México, como ya lo vimos, tiene culpa para Marcelo y para López Obrador, o sea, porque es entre ellos todo, ¿no? Entonces no va a ser, digamos, un paseo de día de campo para Marcelo o para Claudia, va a estar también complicado con una oposición bastante más activa. ¿Y alguien destapará? Héctor, última palabra. Bueno, pues además tendrá que cargar los candidatos del oficialismo pues con la herencia y los resultados de este gobierno, que hasta donde vamos no son precisamente una ventaja. Los mejores. Héctor, Juan, gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.